de que existe la posibilidad de obtener, así como nosotros obtenemos el potencial en función del campo eléctrico, podemos obtener el campo eléctrico en función del potencial. Esta fórmula que está acá se la utilizaba mucho cuando hacíamos los laboratorios, porque en el laboratorio, incluso ustedes van a tener uno ahora que es muy similar, tienen un electrodo así y otro electrodo así, este es positivo, este es negativo, y se sacan las superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales que son aquellas superficies o líneas en el cual el potencial es el mismo, es decir, que si nosotros, esto está en una cuba con agua, está conectado a una fuente, positivo, negativo, por lo tanto acá va a haber una diferencia de potencia. Lo que se hacía con el multímetro era obtener líneas de igual potencial, es decir, si acá 15 volt, por ejemplo, nos daba una línea equipotencial así, a los 12 volt nos daba así, a los 10 así, o sea, era paralelo al electrodo, pero a medida que nos vamos acercando al otro, las líneas o superficies equipotenciales empiezan a tomar la forma del electrodo. Y se trazaba las líneas de campo eléctrico. Una característica de las superficies equipotenciales es que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a esa superficie. Entonces, si nosotros trazamos, va a ser perpendicular acá hasta cortar esta superficie. Otra perpendicular acá, otra perpendicular acá, otra acá. Acá ya la perpendicular a esta va a ser así. Y la perpendicular a esta va a ser así. Entonces, esto que está acá es una línea de campo eléctrico. Acá. Entonces sacamos la diferencia, es decir, si este era 12 y este era 14, bueno, nos queda 2 volt dividido esta distancia. Y de esa manera podíamos obtener el campo eléctrico. ¿No? Este es un ejemplo para que vean el uso de esta fórmula. Cuando ustedes vean ahora el laboratorio o mañana, van a hacer algo parecido y le van a pedir estos valores. Y ahí van a ver esta fórmula. ¿Ah? Pero es para que ustedes sepan de que también nosotros podemos calcular el campo eléctrico si conocemos la diferencia potencial y la distancia en la cual nosotros estamos midiendo esa diferencia de potencial. Este es un ejemplo. Y esto es más matemática, como yo le había dicho el viernes pasado. Ecuaciones de Poisson y de Laplace son ecuaciones en las cuales lo que se hace uso es del teorema de la divergencia y de la ecuación diferencial de Gauss. Si ustedes se acuerdan, la ecuación diferencial de Gauss nos decía esto, que la divergencia del campo eléctrico era igual a la densidad volumétrica de carga sobre epsilon 0. En función de lo que vimos recién, el campo eléctrico podemos hallarlo en función de el voltaje, la diferencia potencial aplicada, sobre su desplazamiento,
si tenemos un vector que va en el eje, que está en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, que nos daba que era igual al gradiente del potencial. Y lo que hace es, en esta fórmula, reemplaza este valor, que es este, ¿eh? Menos el gradiente del potencial. ¿Qué es esto que está acá? ¿Eso indicaría la dirección, profe? ¿Cómo? La dirección de los versores, o sea, cuando hacemos la derivada del voltaje respecto de X, así. Cuando están haciendo un gradiente, sí te va a indicar la dirección. Porque justamente acordate que el gradiente te está indicando eso. La dirección en la cual existe una variación del potencial. Ahora, si es la divergencia, no te va a dar una dirección porque acordate que la divergencia te da un valor, te da un escalar, te da un número. Si ese número, dijimos, es positivo, va a ser que nuestro flujo de campo, nuestro flujo eléctrico está saliendo. Si ese número es negativo, significa que el flujo es entrante. Te va a dar una dirección solamente cuando estás hablando de gradiente, es decir, cuando tenés... ¿dónde está esto? Cuando tenés esto. Si alcanzaron a ver el link que yo le pasé que hablaba de gradiente, de divergencia, incluso de rotacional ya. Cuando no hay ningún punto, o sea, este era el operador nabla, ¿sí? Y acá no hay ningún punto, esto que está escrito de esta manera es gradiente. Si existe este punto, que vamos a borrar. Si me deja borrar. Si existe este punto, es porque se está trabajando con una divergencia. Y si después tenías esta X, o sea, siempre estamos trabajando con vectores, esto le está indicando el rotacional. Entonces, si no tiene nada, como en este caso, estamos hablando de gradiente. Si estamos hablando de gradiente, estamos hablando de un vector. Ese vector nos va a dar, nos va a indicar el sentido de la variación, en este caso, del potencial. Si es un punto, nos está indicando de la divergencia. Esto nos da un escalar, nos va a dar un número. Ese número nos va a indicar si es entrante o saliente lo que esté de este lado. Y si tenemos una X, es un rotacional. Y acá lo único que hace es reemplazar. O sea, este campo eléctrico, que es igual a menos la divergencia, como el operador nabla es el mismo, por eso pone operador nabla al cuadrado, que en realidad es derivada segunda, es decir, vieron que en esta es derivada primera, esta es derivada segunda, es decir, se deriva dos veces respecto de X. Se deriva dos veces respecto de Y y se deriva dos veces respecto de Z. En donde el operador nabla al cuadrado del potencial es igual a menos la densidad volumétrica de carga sobre epsilon 0. Esa es la ecuación de Poisson. Que en realidad lo que nosotros vemos de esta ecuación es esto que está acá abajo.
Esto que no se está ve el puntero. acá, El no puntero se ve no el se puntero. Vamos a cambiar por la flecha. Esta que está acá. Uy, me fui. ¿Qué es cuando la densidad de carga es nula? ¿Qué quiere decir? Que en nuestra zona de trabajo no hay ninguna carga adentro. Por ejemplo, puede ser, ¿dónde está el puntero? Como la había dibujado la otra vez. Es un cuadrado que en realidad son 2L, esta es una y esta es otra, que nosotros conectamos a una fuente. Uy. ¿Y qué se hace acá? Este también era otro trabajo de laboratorio que se hacía. Se dividía cada 1 centímetro esta zona de trabajo. Teníamos un cuadrado, ¿no? En el cual nosotros dividíamos. Y queríamos saber el potencial en cada uno de estos cuadrados chiquititos. Entonces, Poisson, ¿qué nos dice? La ecuación de Laplace, perdón, la ecuación esta de Laplace para coordenadas, con coordenadas, ¿qué nos dice? Que si yo quiero saber el potencial va a ser igual a la suma de este potencial más este potencial más este potencial más este potencial dividido 4. Para que nosotros podamos aplicar Laplace en esto, es necesario que acá dentro no haya ninguna carga. Es decir, que no haya ninguna fuente adentro. La fuente está acá afuera en el exterior, que es la que nos da la diferencia potencial, porque, bueno, ponele que estemos a, qué sé yo, 15 volts, y este va a estar a 0 volts. Entonces va a haber una diferencia potencial entre este electrodo y este. Como esto está cubierto de agua, el agua es conductora, va a haber potencial adentro, pero va a haber potencial producto de esta fuente. Adentro en sí no hay ninguna fuente, o sea, no hay ninguna carga. Entonces ahí sí podemos emplear esta ecuación de Laplace. Y de esa manera nosotros podíamos obtener los valores de los potenciales. Acá en este otro punto, ¿qué va a ser? Va a ser el potencial acá, más el potencial más el potencial más el potencial dividido 4. Entonces esa es una idea de cómo se puede obtener o para qué nos sirve en realidad la ecuación de Laplace en algún caso particular. No, en otro caso, no, por lo menos ustedes no lo van a ocupar, así que es para que tengan una idea nada más. Todo esto es como para que ustedes tengan una idea de que esto existe. Esto no lo van a ocupar. Lo mismo que sí, esto es una unidad nueva, pero es una unidad que se utiliza para trabajar con energía de los átomos. O sea, son valores muy chicos que nosotros no lo vamos a ver porque nosotros no vamos a trabajar a ese nivel. O sea, ustedes van a ser ingenieros y no van a estar trabajando. Pero también es para que ustedes sepan de que existe otra unidad, aparte del Joule, ¿no? Que es lo que se conoce como electrón volt. Y se lo identifica con una E minúscula y una B larga. Una B corta mayúscula.
Y es la energía que gana o pierde un sistema, ¿no? Cuando desplazamos una carga a través de una diferencia potencial de un volt. Esto es como para que ustedes tengan una idea, como para que ustedes sepan de que existe otra unidad aparte del joule. Porque cuando se trabajan con átomos, las fuerzas que están interactuando, las energías que están interactuando por ahí son muy chicas y entonces el joule es un valor muy grande. Entonces hicieron esta unidad que es el electrón volt, como para que tengan, como para que sepan también esto. Estos son todo para que ustedes vayan sabiendo. Y esto es lo que yo le hablaba hoy, de las superficies equipotenciales o líneas equipotenciales. Depende de qué estemos dibujando, si estamos trazando una línea, si estamos trazando una superficie. Va a ser línea equipotencial o superficie equipotencial. Y es como que le había dicho, es aquella línea o aquella superficie donde el potencial es el mismo en todos sus puntos. Yo le había dibujado una línea así y habíamos dicho que esto, por ejemplo, era, a ver, 17 volts. ¿Qué quiere decir? Que los puntos, toda esta línea, todos estos puntos van a estar, si nosotros medimos con un tester, con un multímetro, perdón, va a existir 17 volts a lo largo de toda la línea. Por eso es línea equipotencial, o si se trata de una superficie, superficie equipotencial. La característica es que si nosotros tenemos una partícula acá y la desplazamos a través de esta línea o esta superficie, no va a realizar ningún tipo de trabajo. Acuérdense que cada vez que nosotros estamos desplazando una carga eléctrica, se produce un trabajo. Pero cuando lo hacemos por una línea o una superficie equipotencial, ese trabajo es nulo. Si nosotros los desplazamos para este lado, ahí sí vamos a tener un trabajo. Pero como no estamos desplazando sobre una línea equipotencial, no. ¿Y por qué? Por lo que está acá. Sabemos que la diferencia potencial es la diferencia de energía potencial por unidad de carga. Habíamos visto que también esto era igual a menos la integral entre I B del campo eléctrico por ese diferencial de longitud. En este caso, si nos movemos para la derecha, sería esta longitud. ¿Y qué hacemos? Campo eléctrico, habíamos visto que era la fuerza eléctrica por dividido la unidad de carga, la carga por unidad de carga, o sea, dividido por Q sub 0. Y simplemente se reemplaza. Y esto que está acá, integral de fuerza por diferencial de longitud, que es trabajo. Cuando ya habíamos arrancado con la diferencia de energía potencial, hicimos al revés. De esta diferencia de energía potencial llegamos a este valor. ¿Por qué? Porque acuérdense que la diferencia de energía potencial es el trabajo realizado cambiado de signo. ¿Ah? Como esta diferencia potencial es cero, porque esta línea que está acá es siempre 17 volts, o sea, no hay un cambio, esto es cero. Y si esta diferencia potencial es cero, entonces el trabajo va a ser cero. ¿Por qué? Porque está igualado. La diferencia potencial igual a menos el trabajo dividido por sub cero. Si esto es cero, entonces esto va a ser cero. O sea, es por eso que si ustedes se mueven a través de una superficie de línea equipotencial, el trabajo va a ser cero. ¿Verdad?
Estas son las superficies o líneas. Siempre, como les dije, siempre el campo eléctrico es perpendicular a esas superficies equipotenciales. Siempre. Por eso están dibujados el campo eléctrico de manera perpendicular a la superficie. Para cargas esféricas, las líneas o superficies equipotenciales son concéntricas a la esfera. Bien. Como esto es una carga positiva, el campo eléctrico siempre como es saliente de la carga positiva. Y entonces, por eso el campo eléctrico está así. ¿Está? Y profe, cuando dice perpendicular, al ser una superficie no puede ser, por ejemplo, parado el campo eléctrico, de abajo hacia arriba, Lo que que pasa lo es que atraviesa la superficie. y es que este campo eléctrico es para todos lados. O sea que a tu superficie la va a atravesar de manera perpendicular del lado que mires. ¿Está? O sea, si esto es una superficie, el campo eléctrico está saliendo para todos lados, esto que está acá también va a ser una superficie. Entonces va a haber un campo eléctrico que va a salir hacia el papel, digamos, hacia la pantalla. Y ahí va a estar tu superficie equipotencial así. Por lo tanto, va a ser perpendicular. De la misma manera, va a haber un campo eléctrico, si esto es una superficie, saliente, o sea, que va a estar mirando hacia vos. Y también va a haber una superficie que va a ser perpendicular a eso. O sea, desde donde vos le mires, la superficie o la línea, como en este caso, siempre va a ser perpendicular. Por eso era el ejemplo que yo les daba de las superficies equipotenciales que trazábamos, que eran así, que si nosotros trazamos el campo eléctrico o las líneas de campo eléctrico, siempre perpendicular a esta, como estas son rectas, vaya así una recta, perpendicular a esta, y cuando toque esta que es curva, va a ser una perpendicular a esta y va para abajo. Si acá habría otra, sería esta perpendicular ahí. Esto que está acá es la línea del campo eléctrico, la línea de fuerza. Siempre perpendicular. Del lado que le mires, si es una línea, si es una superficie, vas a tener que se va a cumplir eso, la perpendicularidad entre ambas. Acá hay otro, por ejemplo. Este es el que ya vimos. Este también. Este es otro. Estos son, si están así, ingresando, saliendo, ingresando. ¿Qué cargas? Este de la izquierda, ¿qué carga es? Positivo. Positiva, bien. Y esta es negativa. Por eso justamente está saliendo, ingresando, y acá está la flechita encima, le está indicando. Y estas azules, no sé, alguien Las superficies. ahí. Exactamente. Las azules son la superficie. Y siempre, fíjese que en todo momento son perpendiculares. Esto lo van a ver también en el laboratorio mañana, cuando ustedes dibujen las superficies equipotenciales. Y el laboratorio, la simulación tiene un sensor que le indica el vector de campo eléctrico. Entonces ustedes van a ir con un sensor y le va a indicar. Y van a ver que siempre va a ser perpendicular.
Cuando ustedes se desplacen a través de esa superficie equipotencial, el vector campo eléctrico siempre va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque es una característica de la superficie equipotencial y el campo eléctrico. Estos son otros ejemplos. A medida que se alejan de la carga, el potencial es menor. Por eso acá más cerca tienen 70, acá está 50, acá está 30. O sea, a medida que ustedes se van alejando de las cargas, la superficie equipotencial va a ser de menor potencial. Y esto lo van a poder ver también en el laboratorio, porque ustedes van a dibujar estas líneas de líneas equipotenciales, y van a ver que en un momento, si díganle al profesor que a ver si puede poner, porque tiene la opción de poner en colores, como esto es negativo, esto se pone todo azul, como esto es positivo, se pone rojo, y acá en el medio van a tener una franja negra que indica esto, de que el potencial ahí es 0. ¿Por qué? Porque estamos yendo, por ejemplo, si nosotros partimos desde el rojo, o sea, de la carga positiva, desde un potencial, no sé cuánto estará, no sé, este que dice acá 70, y nos vamos desplazando hacia la izquierda, vamos a pasar por esto, vamos a ir bajando, vamos a hacer 50, vamos a llegar a esta que es 30, hasta un momento que el potencial va a ser 0. Y a partir de ahí va a empezar a cambiar de signo, menos 5, menos 10, menos 20, esta que está menos 30, menos 50, menos 70. Esto también lo pueden ver en el simulador. Ahí van a ver cómo es la superficie equipotencial, van a ver las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico, y si agarran el sensor que como le explicaba hoy, y ustedes recorren esta superficie, siempre va a estar perpendicular. En este caso va a ser hacia afuera porque esto es una carga positiva. Si ustedes se plantan sobre una carga negativa, como la carga de prueba es positiva, entonces va a ser hacia adentro. Pero siempre, siempre, siempre perpendicular a la línea de campo eléctrico, a la línea equipotenciales. Esa es una característica, acuérdense de eso. O sea, líneas o superficies equipotenciales y son líneas en la cual en el recorrido de toda la misma el potencial no varía, siempre es el mismo. Si se desplaza una carga sobre su línea o superficie equipotencial, el trabajo realizado es 0. ¿Tá? Y el campo eléctrico es perpendicular a esa línea o superficie equipotencial. ¿Tá? Eso es lo que tienen que tener en claro. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos, esto? Sí, profe, se entendió. Bueno, le vamos a dejar ahí. Este es un ejemplo también del potencial, como el campo eléctrico. O sea, tienen un campo eléctrico en la dirección X, en la dirección Y es 0, en la dirección Z es 0. ¿Por qué? Porque está todo nuestro campo eléctrico en la dirección de X. Y es una manera de hallar el potencial en cualquier punto. Simplemente
aplicando la fórmula del campo eléctrico por el diferencial de longitud, que en este caso va a ser X. ¿Por qué? Porque nos estamos desplazando en X. Y este es otro ejemplo de cómo uno puede calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, mediante dos opciones. Si hacemos directamente por esta distancia L, o si hacemos el recorrido de A a C y de C a B. Esta primera opción, sabemos que la diferencia potencial va a ser el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A, el cual va a ser igual a la integral entre A y B del campo eléctrico por el diferencial de longitud, que sería este trayecto en el cual nosotros nos desplazamos desde el punto A al punto B. Como el campo eléctrico nos está diciendo que es homogéneo, es decir, que es constante, sale afuera de la integral. Entonces nos queda solamente la integral entre A y B de diferencial de L, que no es otra cosa que la longitud L que está marcada acá. Ahí por eso nos queda que es menos el campo eléctrico por esa longitud. Manera vectorial. Si queremos obtener un valor, multiplicamos por el coseno del ángulo. El ángulo de separación entre el campo eléctrico, que sería este, y el diferencial de longitud. Es decir, campo eléctrico este y el diferencial de longitud es como que esté acá. El campo eléctrico. ¿Está? Y nos queda que va a ser igual al campo eléctrico por la distancia D. Resolviendo el coseno, nos va a quedar D. Ahora, la otra opción era hacer el recorrido de A hasta C y a ese sumarle el recorrido de C hasta B. ¿Qué pasa en este recorrido C y B, donde mi campo eléctrico es así y mi diferencial de longitud es así? Es decir, están a 90 grados. ¿Se va a anular? Se anula exactamente. Esto se anula. Y me queda solamente el camino entre A y C. Otra vez, campo eléctrico es constante, sale afuera de la integral. El diferencial de longitud, en este caso, ¿cuál es? La longitud que nosotros recorremos, o sea, D. Y por eso nos queda menos E por D. O sea, es lo mismo. ¿Ah? Son dos maneras diferentes de poder obtener una diferencia de potencial cuando tenemos un campo eléctrico constante. Y básicamente esto es lo que es potencial. Acuérdense, como les dije hoy al principio, la condición es primero determinar si la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Vimos que una fuerza conservativa, entonces cuando una fuerza es conservativa, la variación de energía potencial es igual al trabajo cambiado de signo. Entonces nosotros podemos decir que la variación de energía potencial eléctrica es igual a igual al trabajo cambiado de signo. Después viene el potencial en sí, que ya es la energía potencial por unidad de carga, es decir, U sobre Q sub 0. La diferencia de potencial, que es la variación de energía potencial sobre Q sub 0, o lo que es lo mismo, menos la integral entre
los extremos que nosotros estamos midiendo la diferencia potencial del campo eléctrico por el diferencial de ese desplazamiento en el cual nosotros movemos la carga de un punto a otro. Ajá. Y bueno, acuérdense de eso, que la diferencia potencial nos está dando una idea de la capacidad del trabajo que va a realizar una carga. ¿Por qué? Porque la variación de energía potencial nos da una idea de la energía que va a tener esa carga. Y como la variación de potencial, a ver dónde está, acuérdense que delta V era igual a la variación de energía potencial sobre Q sub 0. Entonces esta variación de energía, esta variación de potencial nos está dando una idea del trabajo que puede realizar la carga. ¿Está? Y bueno, lo de superficie equipotenciales que le dije, sepan de que existe una unidad muy chiquita que es el electrón volt, que está pensado para las energías tanto en los átomos como en las moléculas, o el joule. El joule es la unidad de la energía, ya es un valor muy grande. Entonces, para trabajar de una mejor manera, apareció el electrón volt. ¿Está? Así que esto sería básicamente, chicos, lo que es la unidad 2, el potencial eléctrico. No sé si hasta acá tienen alguna duda, ¿entendieron? O sea, lean también, recuerden. Otra cosita que me estaba olvidando es, recuerden que el cuestionario teórico cierra mañana, el de la unidad 1. Aquellos que no lo hicieron tienen tiempo hasta mañana. Mañana cierra ese, y todos aquellos que no lo aprobaron, bueno, tienen la opción de hacer el recuperatorio. O sea, se va a abrir el viernes, una semanita más hasta el jueves, el recuperatorio. Pero, a la par, como terminamos la unidad 2, se abre el cuestionario de la unidad 2 también. ¿Está? O sea, que aquellos que salieron mal en la unidad 1 van a tener que hacer el recuperatorio de la unidad 1 y el de la unidad 2 también. ¿Estamos? Acuérdense que para poder aprobar directamente tienen que tener el 75%, sin importar en cuál aprueban, si aprueban en la primera o en el recuperatorio. Y para regularizar era el 60%. No sé hasta qué unidad llegaremos, si llegaremos 12, 13, 14, pero bueno, en función de eso vemos cuánto es el 60% y el 75%. Así que eso no se olviden, chicos, de hacer, porque después se le va a juntar, se le va a empezar a acumular. Pueden dejar pasar 1, 2 cuestionarios, pero después tienen que salir bien en todos los otros. O sea, no se arriesguen, háganlo por lo menos, inténtenlo hacer. Son preguntas múltiple choice para aquellos que habrán hecho. Son 10 preguntas, tienen 1 hora, tienen ahí los libros en los cuales pueden leer, tienen los PDF, pueden moverse indistintamente en el cuestionario. Si no se acuerdan 1, pasan a la 2, si no se acuerdan la 2, pasan a la 3 y así sucesivamente. Y cualquier duda que tengan, ya saben, pregunten. No hay ningún tipo de inconveniente. Pregunten, no se queden con la duda. Así que si no hay preguntas, iríamos a ver, arrancaríamos un poquito con lo que es la unidad 3, que es capacidad. Yo después le voy a... Profe, Sí.
En el primer parcial, ¿hasta qué unidad entra? En el primer parcial entra hasta la unidad 4. Es decir, los parciales están pensados para hacer. El primer parcial va a ser todo lo que es electricidad, que es la unidad 1, 2, 3 y 4. El segundo parcial está pensado para que sea todo lo que es magnetismo, que sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el tercer parcial es todo lo que resta, o sea, la parte de óptica física y la parte de termodinámica. En óptica física entraría fotometría, difracción, interferencia, polarización. Pero ese último parcial, bueno, veremos hasta dónde llegamos también. Va a depender de eso. Pero la idea es esa. Electricidad, después magnetismo y después óptica y termodinámica. ¿Está? Ok, gracias. A ver, espérame un segundito. Vamos a ver un ratito de capacidad para no marearlos tanto tampoco. Acá ya. A ver. Un ratito nomás. Un ratito, sí, hoy juega River. Hoy juega River. Así que hay que mirar. Hay que seguir entonces, ¿no, profe? Los estamos esperando, profe, no. ¿Qué están esperando? ¿El No, partido? No escucho, no entiendo. No escucho. Que si juega River siga con la clase nomás, no pasa nada. No. Hay que mirar River. A ver qué pasa, a ver si nos cruzamos con Boca otra vez. Por eso, profe, los estamos esperando. Pero 20-30, pues eso, tenemos un ratito. Vamos un ratito más por lo menos. Vamos un ratito más para ir viendo. A ver, un poquito vamos a ir avanzando en la parte de capacidad para no. Acá dicen, no sé si la F es de fácil o no sé qué sea la F de boquita. Bueno, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Está queriendo que gane Atlético Tucumán, seguramente, los de Boca, pero bueno. Vamos a seguir con esto, vamos con lo nuestro. Vamos con la parte de capacidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en esto? Bueno, vamos a ver el concepto de capacidad eléctrica, los condensadores, cómo se pueden asociar estos condensadores. Vamos a ver que hay diferentes tipos. En realidad, hay dos, que es serie paralela, y después una asociación mixta, que es juntar las dos maneras. Vamos a ver esa energía, porque ahora los condensadores van a tener una energía, que son los dieléctricos, y esta parte de polarización, vector de desplazamiento, rigidez dieléctrica, bueno, eso también es como para que ustedes tengan una idea, porque eso ya se hace el estudio de qué pasa adentro del capacitor. Ya es muy profundo, ya es más, no, para ustedes que van a ser ingenieros, no, es bueno que lo sepan, pero para que tengan una idea, porque el día de mañana ustedes es difícil que lo ocupen. Dependen del sector al cual vayan, pero hoy en día uno busca un capacitor de diferentes características y listo. Pero está bueno que vean a ver qué es lo que pasa adentro de ese capacitor. Entonces, muchos lo conocen como condensador, otros como capacitor. Son estos que están acá abajo,
que por ahí ustedes lo habrán visto, son de diferentes, como verán acá, diferentes tipos. Este que está acá, el amarillito, es el clásico capacitor del ventilador, por ahí si alguno cambió, o la típica es cuando ustedes prenden el ventilador y no gira, no hay caso, no arranca, y por ahí alguno que es corajudo le manda con la mano una fuerza para que empiece a girar y el ventilador arranca. ¿Eso por qué? Porque este capacitor está agotado. Este capacitor tiene la propiedad de almacenar una energía y esa energía es la que vence el rozamiento del motor. Entonces, sí. Perdón que la interrumpa. Ayer vi un video de la Lamborghini que creó un auto eléctrico y en vez de usar batería usaba capacitores como batería. Porque se carga más rápido, decía, y contenían más energía. Ah, mira, no sabía. La verdad que no sabía ni lo vi. Habría que verlo, a ver cómo es. Porque... ¿Para solo el auto encima? Solo, no, son unos cabos. Oye, paso el video si quieres. Y pasanos para verlo, sí. Pasanos el link por lo menos para verlo, a ver qué... Para ver cómo es, porque la verdad que nunca lo escuché. Y la verdad que es fenomenal de que reemplacen una batería por un capacitor. La verdad que nunca lo escuché, pero estaría bueno pasarnos a ver para verlo. Y acá Ricardo nos dice que le pasaba con un monitor apagado a prender. 5 minutos después prendía, le cambié el capacitor y funcionó de nuevo. Exactamente. También pasa con los motores, los compresores de los aire acondicionados. La bomba de agua también. O sea, todos esos elementos que necesitan de una energía extra para vencer el rozamiento, todos tienen estos capacitores, estos tipos de capacitores, ¿no? Son los que nos permiten de que empiece a arrancar el monitor, de que empiece a arrancar la bomba, de que arranque el ventilador, de que arranque la bocha o el compresor del aire acondicionado. Generalmente de los aire acondicionados es este tipo de capacitor que llevan, este que está acá. Estos que están acá, estos son más para plaquetas, para circuitos. ¿Está? Entonces, esa es la característica del capacitor. Tiene la propiedad de almacenar energía en su interior y que está libre de utilizarla cuando uno la necesita. ¿Y qué hace? Libera esa energía y después se vuelve a cargar otra vez. Libera la energía y se vuelve a cargar. ¿Está? ¿Y qué es el capacitor? Son dos placas. Son dos placas que en un primer instante no tienen carga, están aislados entre sí y están lo más cerca posible. No están pegados porque si no puede llegar a saltar un arco eléctrico entre ambos y ahí es lo que generalmente por ahí en la jerga dicen se pinchó el capacitor, se agujereó. Pero vamos a ver más adelante que es porque acá en el medio hay un dieléctrico, pero ese dieléctrico por ahí o se gasta o le va pasando algo, entonces salta un arco eléctrico y el capacitor no funciona más. Entonces, son dos placas que están aisladas, que al comienzo no tienen carga. Cuando nosotros empezamos a cargarlos, vamos a ver que van a obtener una carga positiva y una carga negativa. Es decir, van a tener igual carga, pero de signo contrario. ¿Ah? Este es el capacitor
de placas paralelas o capacitor plano. Este es el dibujo, una placa cargada positivamente, la otra placa cargada negativamente. Esto sería ya viéndolo con las líneas. Estas serían las líneas del campo eléctrico. Fíjense, como siempre, las líneas del campo eléctrico salen desde el positivo hacia el negativo. Desde el positivo hacia el negativo. Y esto, bueno, va hasta el y vuelve. ¿Cómo es la representación en los circuitos? Es esta que está acá. Son dos placas iguales. A diferencia de la batería, que una de las placas es más chiquita que la otra placa que es más grande. Y bueno, este es el interruptor. Este se lo puso como para que ustedes tengan una idea. Pero en síntesis, ¿qué es el capacitor? Son dos placas cargadas con igual carga, diferentes signos, separados una cierta distancia. ¿Está? ¿Cómo nosotros cargamos un capacitor? Puede ser con una batería. Las dos placas están separadas. Conectamos una a un borne positivo y la otra a un borne negativo. Y tenemos una llave. Una vez que nosotros accionamos la llave de tal manera, así como está, por ejemplo, no puede haber circulación porque esto es un circuito abierto, es decir, los electrones no tienen cómo moverse porque esto está abierto. Una vez que nosotros esto cerremos, ahí sí se va a dar la posibilidad de que esos electrones, esas cargas eléctricas, se empiecen a mover. ¿Tá? Entonces, es lo que pasa. Nosotros cerramos, una se carga negativamente, la otra se carga positivamente. El campo eléctrico siempre va del positivo al negativo, como habíamos visto, no sé si ustedes se acuerdan, las dos placas paralelas, que habíamos visto el campo eléctrico como iba, del positivo al negativo. Y, bueno, la separación es la que nos da la energía potencial. De esta manera, nosotros podemos cargarlo al capacitor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si nosotros mantenemos esta conexión? La diferencia de potencial que va a existir entre estas placas va a ser la misma de la batería. Es decir, si esta batería es de 12 volts, nosotros le damos tiempo a que esto se cargue completamente, la diferencia potencial entre sus extremos va a ser de 12 volts. Es decir, va a obtener el mismo valor que la fuente que lo está alimentando. Si esta fuera de, qué sé yo, 9 volts, la diferencia potencial que va a existir acá va a ser de 9 volts también. Siempre va a obtener el valor de la fuente que lo está cargando. ¿Está? Y bueno, hay una relación, bueno, esto me olvidé también de que la carga neta del condensador es cero. Bueno, lo dije, de que tienen igual cantidad de carga, pero de signo contrario, por lo tanto la carga neta del condensador va a ser cero. Si nosotros utilizamos diferentes cargadores para capacitores, baterías, por ejemplo, como yo le dije hoy, a una que tenga 12 volts, la otra que tenga 9 volts, el capacitor se va a cargar a esos potenciales, a 12 volts, a 10 volts, a 9 volts, y por lo tanto también va a tener diferentes tipos de cargas. La carga Q1, Q2, que va a ser en función de la batería que nosotros le coloquemos. Y con esto aparece una relación que es que la carga 1 sobre el potencial 1, es decir, la carga que adquiere el capacitor para la primera fuente, supongamos que nuestra fuente es 15 volts,
va a tener una carga. Va a ser la misma para una carga 2 a una diferencia potencial B2, no sé, 10 volt, por ejemplo, acá. Que a su vez va a ser igual a una carga 3 que va a tener nuestro capacitor con el potencial aplicado de 5 volt. O sea, esa relación es constante. Y esa relación es lo que conocemos como capacidad del condensador. Cuando ustedes agarran un capacitor, o si ustedes quieren comprar, siempre le van a decir, quiero un capacitor de 10 microfaradios, quiero un capacitor de 5 faradios. Bueno, eso que le están diciendo es la capacidad que tiene nuestro capacitor. Su unidad es el faradio. Como la capacidad es carga sobre potencial, la carga es Coulomb, el potencial es volt, aparece una nueva unidad que se la conoce como faradio. Por ahí el faradio es un valor muy grande, ¿no? Es un valor muy grande el faradio, entonces generalmente se utilizan los submúltiplos. El milifaradio, que es 10 a la menos 3 faradio, el microfaradio, que ese se utiliza muchísimo, cuando ustedes van a comprar capacitores para un ventilador, por ejemplo, es de 1,5 microfaradios. Los capacitores de los compresores de los aire acondicionados, y depende de las frigorías del aire acondicionado, y encuentran de 2 microfaradios, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, pero todos en microfaradios. ¿Por qué? Porque el faradio es un valor muy grande. Y el microfaradio es 10 a la menos 6 faradio. El nanofaradio es 10 a la menos 9 y el picofaradio es 10 a la menos 12. Son estos tres últimos, micro, nano y pico, son los que generalmente ustedes van a ver en la resolución de los problemas. Cuando vean la parte de capacidad, generalmente se trabaja con micro, con nano, con picofaradio. Acuérdense la... ¿Sí? No, sí, Arma, terminas. No, esto nomás le quería decir que acuérdense de la conversión. Si estamos hablando de micro, 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12. Eso nomás, no sé qué me querías preguntar, eso nomás le quería aclarar de acordarse de esa conversión. Siempre micro de lo que sea, en este caso faradio, 10 a la menos 6. Microvol, 10 a la menos 6 volt. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. De la unidad que ustedes estén empleando. Sea microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Eso acuérdense. Más que nada por eso, porque le van a dar problemas con sus múltiplos. Entonces lo van a tener que llevar a faradio. ¿Está? En la diapositiva anterior, profe, decía algo de que tenía que ser positivo. ¿Esto? No, Sí. esto es simplemente se considera la capacidad positiva. O sea, vos nunca vas a obtener un valor de capacidad negativa. Por convenio, todas las capacidades vos las tomás positivas. No te puede dar un valor negativo. Es eso nada más. Pero fue un convenio, o sea, que bueno, los que estudiaron o los que empezaron a trabajar con esto dijeron, bueno, la capacidad la hacemos toda positiva y listo, pero es simplemente un convenio. Este es un capacitor de placas paralelas, plana. Tenemos nuestro electrodo o borne o parte A o parte positiva con la carga Q, en la otra placa con la carga menos Q. Cada placa tiene un área A
y están separados a una distancia de. Si ustedes se acuerdan cuando habíamos visto campo eléctrico para este tipo, eran dos placas, que era una era positiva y la otra era negativa, por ahí y si recuerdan que habíamos visto que si nosotros poníamos una carga acá, la carga de prueba, el campo eléctrico, uno era para allá, debido a este, y debido a la carga negativa, el campo eléctrico era para allá. Como ambas cargas son iguales, esto se anulaba. Lo mismo pasaba de este lado. Una carga, un campo eléctrico para allá, producto de esta placa positiva. Un campo eléctrico para este lado, o sea, hacia la placa negativa, ya que lo atrae. Como son ambas cargas iguales, campo eléctrico iguales, pero distintos signos, esto se anulaba. Y adentro de esas placas, una era así, producto de esta carga positiva actuaba sobre nuestra carga de prueba positiva, y a su vez teníamos un campo eléctrico de atracción producto de esta placa. Como es positivo, lo atrae. Entonces, adentro de esas placas paralelas, el campo eléctrico se duplicaba. Y habíamos visto que era igual a la densidad superficial de carga sobre epsilon 0. La densidad superficial, que es la carga por unidad de superficie. ¿Está? El voltaje, habíamos visto que es el campo eléctrico por la distancia. Sí. Entonces, acá esto era la integral de E por diferencial de L, pero como nuestro campo eléctrico está así, y nuestra longitud también está así, por eso nos queda E por la distancia de E. Acá sería por el coseno de 0 grados, que es 1, entonces nos queda el campo eléctrico por la distancia. Y esto que está acá es el valor del voltaje. Como la capacidad era la carga dividido el voltaje, ¿qué hacemos? La carga, reemplazamos este voltaje por esto que está acá. Entonces nos queda Q por D, epsilon 0 por A. Esto que está acá abajo va acá arriba. Y esta Q se va con esta Q. Por eso me queda que la capacidad para un condensador de placas paralelas, que sea plano, es igual a epsilon sub 0 por el área dividido la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aumentamos esta distancia, es decir, la separamos a las placas, si la separamos a las placas, la capacidad va a disminuir, porque esto aumenta. Entonces la capacidad de este condensador disminuye. Si nosotros agrandamos el área de nuestro capacitor, de las dos placas, por supuesto, la positiva y la negativa. Si nosotros agrandamos, es decir, el área sube, la capacidad aumenta. Entonces, cuando ustedes vean un capacitor que sea de placas planas y que sean paralelas, si el área aumenta, la capacidad aumenta. Si la distancia de separación entre ambas placas aumenta, la capacidad disminuye. Por esto que está aquí. Si esto sube,
Como esto está dividiendo, entonces esto tiene que bajar. ¿Estamos? Este es un ejemplo, un simulador. Le corto antes de que siga. Sí. ¿Podría volver a explicar por qué era que dentro de las placas se duplicaba el campo? A ver, eh, Porque tiene sentido contrario. espérame que voy para acá atrás. Vos decís esto, Claro, eso. porque vos tenés, acuérdate que vos para poder saber el campo eléctrico, nosotros colocábamos una carga de prueba. ¿Eh? Esa carga de prueba era positiva. Y las líneas de campo eléctrico siempre van de la carga positiva hacia la carga negativa. Si nosotros ponemos una carga de prueba acá adentro, vamos a tener la acción de esta carga positiva y también va a estar la acción de esta carga negativa. Esta carga positiva me va a crear un campo eléctrico en esta dirección y sentido. ¿Por qué? Porque mi carga de prueba que yo puse acá es positiva. Como son de igual signo, la tiende a repeler, o sea que mi campo eléctrico va desde el positivo al negativo. Si yo tomo esta carga negativa, esa misma carga de prueba va a ser atraída. ¿Por qué? Porque esto es negativo y esto es positivo. Entonces, se suma la fuerza de atracción de la carga negativa más la de la carga positiva. Y por eso era que obteníamos el doble de del campo eléctrico. A diferencia de lo que pasaba afuera, vos tenías tu carga acá, en la cual sobre esa carga va a existir un campo eléctrico hacia afuera. ¿Por qué? Porque esta carga está sintiendo esta placa, está sintiendo la fuerza que le está indicando, le está produciendo esta placa positiva. Pero a su vez, también está sintiendo la fuerza de la carga negativa, o sea que hay una de atracción. Como ambas cargas son iguales, el campo eléctrico hacia la derecha va a ser el mismo que el campo eléctrico hacia la izquierda. Y por eso esto se anula. De la misma manera pasa en este otro lado. Como acá las dos tienen la misma dirección y sentido, esto se suma, no se anula. Por eso es dos veces, por eso se duplica el campo eléctrico. ¿Está? Sí, de ahí, profe. Ahora sí. Gracias. Y cuando teníamos así superficies planas, acordate que el campo eléctrico era independiente de la distancia. Por eso acá era sigma sobre 2 epsilon 0. Como acá vos tenés dos campos eléctricos, o sea que se suman, este 2 se te va con este 2 y te queda epsilon sobre sigma sobre epsilon 0. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, o sea, no dependía de la distancia entre las placas. Claro, no, porque para la parte de superficie plana, el campo eléctrico era independiente, que habíamos visto nosotros un disco. Si no te acordás por ahí, habíamos visto un disco y era el campo eléctrico en un punto. Y ahí era independiente de la distancia. El disco es lo mismo que nosotros hagamos un plano, una placa plana. Por eso es esto que está acá, la fórmula del campo eléctrico. Y después simplemente reemplazamos la densidad superficial. La diferencia potencial es campo eléctrico por la distancia. Reemplazamos este valor de E, que es Q,
epsilon 0A. Y en la fórmula de capacidad reemplazamos la diferencia de potencia. Y nos queda esto. Epsilon 0 por el área sobre la distancia de separación entre ambas cargas. Y a ver si les puedo compartir. Profe, Sí, ¿este power usted lo puede pasar al grupo después? sí, yo ahora después los paso. Dale. Que Gracias, profe. tranquilo que yo les paso. Y profe, si tiene el de la unidad 4, ya se puede pasar, ¿no? Entonces le pegamos una leída antes de la diapositiva. Bueno, está, no hay problema. Si no hay hay ningún molestia. problema. No, por favor. Sí, yo la verdad que me olvidé de pasarle el 3 como para que lo vayan viendo. Pero se los paso ahora, no hay ningún problema. Este es un simulador en el cual ustedes tienen, bueno, la pila, tienen las dos placas, y acá a la derecha tienen estas opciones de poder ver la carga de la placa, las líneas del campo eléctrico, la capacidad, la carga, la energía almacenada. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Por ejemplo, le dan 1,5 volt, es decir, el valor total de la pila. Si marcamos, ahí nos da el valor de la capacidad, 0,89 por 10 a la menos 13 farads. Si queremos ver la carga en Coulomb, si queremos ver la energía almacenada, porque el capacitor lo que hace es almacena energía, como les dije, esa energía es la que nos entrega para poder vencer el rozamiento, por ejemplo, de los motores. Esa energía almacenada está almacenada ¿dónde? En el campo eléctrico que está acá dentro de los capacitores. Podemos ver las líneas de campo eléctrico, fíjense, siempre salen del positivo, van hacia el negativo. Y es lo que yo le decía, tenemos la opción de bajar, por ejemplo, la distancia. Vamos a achicar un poquito, bajamos la distancia, como yo ahora achico la distancia y la distancia estaba dividiendo, o sea que si achico ese valor, la capacidad va a aumentar. Si yo agrando la distancia, fíjense acá cómo va bajando la capacidad, cómo va bajando la carga. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando la distancia. Ahora, el área de la placa estaba arriba, multiplicando. Por lo tanto, si yo agrando el área, la capacidad debería subir, al igual que la carga y la energía. ¿Ven? Si yo la achico, la capacidad, la carga va disminuyendo. Si yo la achico la distancia, la capacidad va a seguir subiendo. ¿Está? Y así pueden ir a valores negativos. Valores negativos, ¿qué quiere decir? Que ahora mi placa de abajo está cargada positivamente, mi placa de arriba está cargada negativamente. Entonces, fíjense que las líneas de campo eléctrico siempre del positivo hacia el negativo. Tengo la opción de desconectar la batería. Este es un voltímetro. Para ver cuánto tengo, 1,5 volts. Yo le desconecto, o sea, es decir, lo cargué al capacitor y le saqué la fuente. Entonces, este capacitor me queda descargado. Si yo le achico la distancia con la batería descargada, la capacidad aumenta, pero fíjense que la carga no varía. ¿Por qué? Porque no está cargada, no está la batería conectada. Y me varía el voltaje. Hoy tenía 1,5, ahora me bajó a 0,75.
Lo mismo, si yo la achico, la capacidad va a disminuir porque acuérdense que el área está multiplicando, entonces si este valor baja, la capacidad tiene que disminuir. Fíjense que la carga sigue invariable, no se movió. Pero sí varía el voltaje. Pueden volver a conectar. ¿Vieron? Hoy estábamos con 3 volts. Al conectar, el capacitor se cargó con 1,5, que es lo que me entrega la batería. Es lo que yo le decía hoy. Si nosotros conectamos una batería de 1,5, esto se va a cargar hasta 1,5 volts. Si conectamos una batería de 10 volts, esto se va a conectar hasta 10 volts. No va a ir más allá de lo que me esté dando la pila, la batería o el elemento que sea que esté conectado. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que si yo le saco la batería, la carga de la placa no va a variar. ¿Por qué? Porque no tiene más fuente. Entonces la carga va a ser la misma. Yo ahora varío tanto la distancia. La carga siempre queda igual. ¿Está? Están en la página de PET. Es una página de simulaciones, tanto de física, de química y de varias cosas más. Así que por ahí sí les paso la dirección, tienen para jugar con esto. Después vamos viendo, vamos a ver el dieléctrico que es, varios capacitores, que es lo que yo le decía, conexión en serie, en paralelo, por ejemplo, 2 en serie, 2 en paralelo. Con esto van viendo la conexión. Es un lindo simulador para que jueguen un rato y vean qué pasa con la capacidad, la carga, la energía, si uno conecta la batería, si uno le aumenta el área de la separación, etc. Pueden ir haciendo diferentes cosas, ¿no? A ver. Ese está bueno para que ustedes puedan ir viendo todos estos temas. Bueno, ahí está la dirección, petcolorado.edu. En este caso le va a llevar directamente a la del capacitor, pero en la de petcolorado.edu, tienen varias. Tienen de capacitores, incluso van a ver, no me estoy acordando, pero varias simulaciones van a ver en la parte de laboratorio que están sacadas de esta página, de ahí. Este es un ejemplo que justamente lo que estuvimos viendo. Un teclado de computadora, abajo tenemos 2 placas, una fija y una móvil. Esta móvil se desplaza cuando nosotros apretamos la tecla. ¿Qué pasa? Cuando nosotros apretamos esta tecla, se viene para acá. Nuestra distancia D se achica. Por lo tanto, si nuestro voltaje es campo eléctrico por la distancia, si este valor se achica, la diferencia potencial va a aumentar, pero nuestra capacidad, como esto baja, como está dividiendo, esto sube, aumenta. Eso lo detecta la parte electrónica de la computadora y bueno, sabe de que de acuerdo a ese voltaje y a esa capacidad va la letra, en este caso B, por ejemplo. Y así con todas las otras. Este es un ejemplo de capacidad. Este es otro tipo de capacitor, o sea, habíamos visto placas planas, paralelas.
en este caso es un capacitor cilíndrico, el cual va a ser una placa, es esta que está acá, la A, que sería la placa cargada positivamente, la placa que tiene un radio B, la azul, que está cargado negativamente, si esto nosotros lo vemos desde arriba, y a esta que está acá a la derecha, la placa con carga positiva y la placa con carga negativa. Ven, acá si nosotros queremos obtener el valor del campo eléctrico, ¿qué hacemos? Una superficie gaussiana, de tal manera de poder obtener el valor del campo eléctrico que está acá adentro. Una superficie gaussiana de este tipo, ¿por qué? Porque el campo eléctrico siempre va del positivo al negativo y el vector superficie de esta superficie gaussiana va a estar así, que va a ser paralelo a... que me dice una luz de emergencia que se prende ante la ausencia de corriente se entera por los capacitores. Y la verdad, no sabría decirte, Ricardo. No sé cuál es el dispositivo. Para mí, hay unos elementos que se llaman sensores de corriente, que tienen unos contactos que generalmente se llaman normal abierto, normal cerrado. Entonces, ojo, esto es lo que yo supongo. No, nunca me puse a estudiar el por qué arranca una luz de emergencia. Yo supongo que ese sensor lo que está haciendo es detectando si vos tenés corriente. Cuando el sensor detecta que no hay corriente, abre esos conectores, esos contactos, o lo cierra en función de que sea, si es normal abierto, es decir, que en estado normal se abre, si se corta la luz se cierra, o si en estado normal se cierra, está cerrado y cuando corta la luz se abre. Habría que ver, yo creería que es un normal abierto, es decir, que un contacto que está abierto mientras hay corriente, cuando se corta la corriente, cierra ese contacto y por ese contacto circula la corriente de la batería. Es lo que se me ocurre en este momento. Porque si fuera un capacitor, el capacitor lo que hace es te va a entregar la energía un ratito, después se va a cargar, te va a entregar la energía. Por eso yo lo veo más como ese sistema. Un detector de corriente, un sensor de corriente, que cuando detecta que no hay, cierra un circuito y te habilita el pase de la corriente a través de la batería que trae incorporada la luz de emergencia. No sé cómo será ese auto con capacitores. Habría que verlo, a ver cómo lograron de que esté constantemente entregándote esa corriente. Porque acuérdense que hace el capacitor se carga, después cuando necesitamos esa energía extra se descarga, se tiene que volver a cargar, se descarga y así sucesivamente. Habría que ver cómo es el del auto, por eso me intriga, la verdad, cómo es. Con una inversión de 120 millones de dólares se puede averiguar. Dice Eduardo, sí. Exactamente. Con una pequeña inversión de ese tipo podés averiguar lo que quieras. Pero por eso tendríamos que mirar a ver cómo es el sistema de este auto con capacitores. Porque la batería te entrega una corriente de manera constante. El capacitor te lo va entregando por etapas. Es decir, te entrega, se tiene que cargar, te vuelve a entregar, se tiene que cargar, le devuelve y así sucesivamente. Capaz que es un conjunto de capacitores que van entregando, no sé, energía
todos de tal manera que en la suma, o sea, cada uno va entregando en diferentes tiempos, de tal manera que en la suma total es como que es una sola para el equipo. Pero en la luz de emergencia, yo me inclinaría por lo otro. Ya te digo, no me puse a averiguar cómo funciona, cómo es el sistema que hace de que cuando vos cortás la energía prenda. Yo creo que es eso, que sería lo más lógico. Pero también otra cosa que, bueno, que podemos averiguar a ver cómo está, cómo es el funcionamiento. Volviendo, bueno, a nuestros capacitores, este es un capacitor cilíndrico. Este es una placa positiva, esta es la placa negativa. Campo eléctrico, acuérdense, siempre del positivo hacia el negativo. ¿Cómo obtenemos el campo eléctrico acá adentro? Mediante Gauss. Superficie gaussiana, de tal manera que el campo eléctrico es perpendicular. El vector superficie va a ser paralelo a ese campo eléctrico. Gauss que nos decía que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada era igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Y de esta manera llegamos a esta fórmula, 1 sobre 2 epsilon 0, lambda, densidad lineal, superficial, perdón, lineal de carga, sobre R, que es el radio en el cual nosotros, acuérdense que siempre tomamos un valor, en este caso un radio R, que va a estar entre el radio A, que es el electrodo positivo, y el radio B, que es el electrodo negativo. Profe, Sí. ¿por qué densidad lineal? ¿Si un cilindro? Porque vos estás tomando acá, lo estás tomando como una superficie lineal, es como que esto vos lo vas a abrir. Acordate que superficie gaussiana le llamamos nosotros superficie gaussiana, pero va a depender del elemento de que vos vas a tener. No sé si vos te acordás que había una recta, era una línea recta en el cual nosotros tomábamos una densidad lineal de carga. En este caso te lo hace tomar también como una densidad lineal. ¿Está? Porque vos tomás como que esto es una línea recta. Pero Gracias, sí, La superficie gaussiana no siempre encierra un volumen. exactamente. Fíjense, acuérdense, por ahí recuerden cuando vayan a ver la parte de Gauss, uno de los ejemplos era una línea recta, y que nosotros, bueno, como se dice una superficie, ¿cómo encerramos a esa línea? Mediante una superficie. ¿Qué superficie empleábamos? El cilindro. No sé si ustedes, a ver si lo puedo... Si se acuerdan que era más o menos... Sí, yo tenía la duda porque me tocó una vez en el cuestionario. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una línea recta. Para saber el campo eléctrico, ¿qué hacíamos? Tomábamos una superficie. ¿Qué superficie? Un cilindro. Este era, como era positivo, el campo eléctrico era saliente. Si esto lo mirábamos de frente, teníamos nuestra línea y nuestra superficie gaussiana. Campo eléctrico era así, que en este caso esto sería el símil de esto que está acá. O sea, para poder determinar el campo eléctrico producido por esta línea recta, nosotros empleamos una superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque tenemos que encerrarlo al elemento que nosotros que queremos ver, a ver cuál es el campo eléctrico. Pero siempre la superficie gaussiana es para cerrar ese elemento. Si nosotros teníamos pues una esfera, también la superficie gaussiana que nosotros usábamos, si queríamos averiguar afuera, era esta. Si queríamos averiguar adentro, era esta. O sea, siempre ustedes para emplear Gauss,
siempre van a tener que utilizar una superficie gaussiana. Por eso, en algunos libros va a figurar este circulito que significa que es una integral de superficie. ¿Por qué? Porque vos estás eligiendo una superficie que va a encerrar al elemento que vos estás queriendo determinar el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, gracias. Y bueno, después otra vez, diferencia potencial entre B y A, menos la integral del campo por el diferencial de R. Resolvemos, esto nos queda menos la integral, la densidad lineal sobre 2π0 por el logaritmo neperiano de B sobre A. Se reemplaza en la fórmula de la capacidad y nos queda esta fórmula, 2π0L sobre el logaritmo neperiano de B sobre A. De esa manera, ustedes pueden llegar a obtener el valor de la capacidad de un capacitor cilíndrico. Estos capacitores cilíndricos son los que habíamos visto que en eso que yo les dije, esos grisecitos que eran generalmente eran para los compresores de los aire acondicionados. Que en realidad esto no es otra cosa también que una placa plana enrollada. Una placa plana que ustedes la giran y aparece este cilindro. Otro es el capacitor esférico. Ese sinceramente yo nunca lo vi. No sé en qué realmente se puede emplear. Yo no lo vi por ahí. Brujería y sí, evidentemente hay. Yo nunca lo vi. Sí vi los otros que le había indicado, pero así un capacitor esférico no lo vi. Y se basa también en lo mismo. O sea, en este caso, como son esferas, vamos a tener una esfera positiva, una esfera negativa. Acuérdense, siempre el capacitor son dos placas, una positiva y una negativa. Esas placas pueden ser planas, paralelas, pueden ser cilíndricas, pueden ser esferas, en la cual una es positiva, la otra es negativa, y lo primero que tenemos que hallar es el campo eléctrico existente entre ambas placas. Para eso otra vez se ocupa Gauss. Una vez que obtenemos ese valor, sacamos la diferencia potencial entre esas dos esferas, entre esos dos cilindros, entre esas dos placas, que es la integral siempre del campo por el diferencial de longitud, es decir, la distancia que nosotros estamos tomando para medir el campo eléctrico, en este caso es R, y lo reemplazamos después en la capacidad, y la capacidad de un esférico es 4πε0 A por B sobre A menos B. Son diferentes maneras de obtener diferentes maneras de capacitores y de obtener la capacidad de cada uno. Pero como les digo, lo que ustedes tienen que saber es qué es un capacitor, qué es la capacidad, cuáles son las unidades de medida, porque si yo le hablo de microfaradio, de nanofaradio, de picofaradio, ustedes tienen que tener una idea de qué le estoy hablando, de a qué valor corresponde. Eso es lo que ustedes tienen que saber de todo esto. Tienen que entender cómo funciona. O sea, cómo nosotros podemos sacar la capacidad. Siempre es el mismo procedimiento, si bien. Primero, sacamos el campo eléctrico entre ambas placas. Después, sacamos la diferencia de potencial y lo reemplazamos en la fórmula de capacidad, que es carga dividido a la diferencia potencial, o carga dividido potencial. ¿Estamos? Y bueno, vamos a dejarla acá para no marearlos más.
esto que sigue son diferentes tipos de conexiones de los capacitores. O sea, tenemos dos opciones, una en serie, que es esta que está acá arriba, en la cual la característica de esto es que si este es un capacitor, podemos decir que el comienzo, el final, está conectado, vamos a poner, está conectado con el comienzo del otro capacitor. Ahora bien, cuando están paralelos, ambos comienzos están conectados y ambos finales están conectados. Otra característica de esto es que si acá hay una circulación de corriente, es decir, la corriente va a venir acá así, la misma corriente va a pasar por, si este es el capacitor 1, este es el capacitor 2, esta misma corriente va a pasar por el capacitor 1 y el capacitor 2. Ahora, cuando es en paralelo, si viene una corriente, ¿qué va a hacer acá? Va a tener la opción de ir un pedazo por acá y otro pedazo por acá. Es decir, que la corriente que ingresa se divide. En la de serie, la misma corriente pasa a través de los mismos, de ambos capacitores o resistencias o lo que ustedes tengan acá conectado. Y después otra cosa es que si ustedes tienen, este capacitor va a estar a un potencial B1 y este otro capacitor va a estar a un potencial B2. El total del potencial aplicado, o sea, B, que es el total, es la suma de ambos. Es B1 más B2. Es decir, que la diferencia de potencial en cada capacitor para obtener la diferencia potencial total es la suma de cada uno. A ver, ¿qué hizo Ricardo? Me pasó que tenía que un capacitor de 50 microfarads y tenía dos de 25. Así que lo puse en paralelo y nos explotó. Y bueno, nos explotó, está bien. ¿Ven? Eso es una manera, o sea, en función de lo que ustedes tengan y de lo que ustedes quieran obtener, va a ser una conexión en serie o una conexión en paralelo. Acá vamos a tener un tipo de capacidad y acá vamos a tener otro tipo de capacidad. Es decir, si este capacitor 1 es de 10 microfaradios y este es de 20 microfaradios, la capacidad total de esta conexión va a ser diferente a esta si tenemos los mismos, de 10 microfaradios y de 20. Eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente es para que ustedes vayan viendo lo que es serie paralelo, lo que es la capacidad equivalente. Ven, esto sería una representación. Bueno, este es el desarrollo, que no es difícil, es simplemente sacar las capacidades. Y es lo mismo para la serie y después para el paralelo. Pero eso le dejo para el viernes. Vamos a ver eso. ¿Está? Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Está bien entonces? No. Entonces nos queda eso. Bueno, nos quedan varias cosas. O sea, capacidad, lo que yo le dije, capacidad equivalente. Después ya vamos a entrar en lo que es
utilizando un dieléctrico. ¿Qué pasa con esas capacidades? Un dieléctrico es un material que no deja pasar la corriente. Y después vamos a ver eso que le había comentado de qué se produce adentro del capacitor, ya con un poquito más microscópicamente, qué pasa con las cargas, cómo